Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estamos en el libro Conociendo la Voluntad de Dios, capítulo número 3, precisamente la voluntad de Dios. Vayamos a los objetivos que tenemos para el capítulo número 3. Número 1. Escribir el versículo llave de memoria. Definir la palabra voluntad. Identificar los tres tipos de voluntad en el funcionamiento del mundo de hoy. Número 4, explicar los tres significados de la voluntad de Dios. Número 5, listar las razones por qué es importante hacer la voluntad de Dios. Y número 6, identificar la motivación apropiada para hacer la voluntad de Dios. Vamos a empezar con el versículo llave. Porque yo es San Juan 6:38. San Juan capítulo 6, versículo 38 dice lo siguiente. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Aquí vemos algo tan importante, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Ahora nosotros menguamos para que Él crezca. Nosotros nos hacemos pequeños para que Él se haga grande en nosotros. Y cada vez tiene que ser menos lo de nosotros y más lo de Él. Veamos lo que dice San Juan 6:38. Dice que porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba diciendo? Yo soy Dios mismo, yo soy Cristo, o sea, Dios Jesucristo, pero yo no puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo tengo que hacer todo lo que dice el Padre. Siempre dependemos de la voluntad de Dios en nuestra vida. En todas las decisiones que vayamos a tomar, tenemos que buscar la voluntad de Dios, sean decisiones personales, sean decisiones para escuelas, proyectos, trabajos, diferentes tipos de situaciones, empleos, a lo mejor los negocios. Toda decisión que vayamos a tomar, contemos con Dios y la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a ver el significado común de la palabra voluntad. Es determinar o decir sobre la base de la determinación. La voluntad es el poder de opción. Hay tres tipos de voluntad que operan en el mundo. La voluntad propia, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Vamos a ver en la voluntad propia. O sea, nosotros tenemos una voluntad libre, propia. Jeremías 10:23 dice, Jeremías 10:23, reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Nosotros, aunque tenemos voluntad, le encaminamos esa voluntad. Señor, te entrego mi voluntad, dirige mi vida, porque tú sabes lo que me conviene. Y luego tenemos la voluntad de Satanás. Satanás tiene su voluntad propia. Él desea destruir todo lo que Dios ha creado, todo lo bueno de la vida. Y el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de Satanás. Lucas 22:31. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás siempre anda tratando de acusarnos. Pero Cristo pagó toda nuestra culpa de acusaciones, pecado, todo lo malo que sentíamos o que experimentamos, Cristo lo cargó en la cruz. Y nosotros tenemos derecho de ser libres por la sangre de Cristo. La voluntad, ya vimos entonces, hay la voluntad de la personal, que es del hombre, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que desear la voluntad de Dios en nuestra vida. La tercera voluntad es funcionamiento en el mundo, es la voluntad de Dios. Este es el asunto de nuestro estudio. Ahora, el significado de la voluntad de Dios. Veamos, una palabra es boulema, que refiere a la soberana voluntad de Dios. Este es su plan predeterminado para todo lo que pasa en el universo. Este tipo de la voluntad de Dios se cumple sin tener en cuenta decisiones hechas por el hombre. Es su plan de amor para el mundo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad boulema de Dios no requiere la cooperación del hombre. En la voluntad de boulema de Dios, el resultado está predeterminado.
La voluntad boulema de Dios está escrita en su palabra y está bastante clara. No hay ninguna necesidad de buscar esta voluntad de Dios porque ella se revela en la Biblia. Quiere decir, no la vamos a buscar en otra parte. Aquí en la palabra de Dios voy a encontrar su voluntad para mi vida. La dirección de mis pasos está en la palabra de Dios. La otra palabra es telema. Telema se refiere al deseo de Dios para el hombre, experimentar y vivir en su voluntad. Se refiere a su plan individual o voluntad para cada hombre o para cada mujer. Dios cumple su voluntad telema. Se requiere a su cooperación. Usted tiene el poder para escoger sí o no. Usted cambiará en el telema o en la voluntad individual de Dios para su vida. Entonces, lo más importante es que yo sé que Dios tiene su voluntad. O sea, la voluntad que Él va a hacer en el universo, cómo Él se rige en la vida eterna, en el mundo, etc. Pero también la voluntad telema, la telema es la voluntad que Dios quiere para mi vida. Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Y yo tengo que participar. Ahora veamos una gráfica en la página número 28, 3 significados de la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios es de la palabra boulema. El plan determinado de Dios para el universo, todo lo creado por Él, no es afectada por la decisión del hombre. O sea, Dios ya tiene esa voluntad y Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es omnipotente, tiene todo poder, omnipresente, está en todas partes y Él es omnisciente, tiene toda sabiduría también. Entonces tenemos la palabra individual. Telema es la voluntad de Dios para nosotros, el plan detallado de Dios para cada individuo. Es afectada por la decisión del hombre, porque Dios no nos hizo robots, nos dio una voluntad personal y nosotros decidimos si tomamos el camino de Dios o el de Satanás. Y después tenemos lo que se llama moral. Los mandamientos morales revelados en la palabra escrita de Dios que enseña cómo nosotros debemos creer y vivir. La voluntad individual de Dios que está siempre en armonía con su voluntad moral. O sea, todo lo bueno viene de Dios. Pero cuidado, cuidado con los que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vamos a continuar con la importancia de la voluntad de Dios. Bueno, ¿por qué es importante la voluntad de Dios? Número 1, determina tu destino eterno. O sea, si yo no quiero la voluntad de Dios, yo no voy a poder tener vida eterna. Yo quiero la voluntad de Dios. Incluso mi oración siempre ha sido, Señor, permíteme caminar en tu perfecta voluntad y en el mover de tu espíritu. Ese es un consejo que un tío mío me dio hace como 30 años. Antes de venir a la obra misionera, yo le dije, tío, ¿qué me recomiendas? Y él era un profeta, él veía en el espíritu y él me dijo, vas a tener muchos obstáculos, pero veo que Dios manda ángeles a remover esos obstáculos. Al principio vas a batallar, pero vas a seguir. Pero algo te digo, pelea la buena batalla de fe como buen soldado de Cristo. Pero algo te digo, me dijo, ora que tú camines en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu Santo. Y él me dijo, verás grandes milagros, grandes cosas verás. Yo creo que nosotros debemos de estar dispuestos a reconocer que este no es un juego, que estamos de por medio están almas que necesitan de Dios, que no podemos flojear, porque debemos de ir por las personas que le necesitan. Así es que, ¿por qué debo de tener la voluntad de Dios? Porque determina mi destino eterno. Mateo 7:14 dice, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. O sea, habrá mucha gente en el infierno que no va a poder disfrutar de la vida eterna, pero es tu trabajo y mi trabajo compartir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Número 2, porque necesito la voluntad de Dios en mi vida. Es la base de una relación con Dios. Para que yo escuche la voluntad, tengo que hablar con Él, tengo que hablar con el Espíritu Santo, tengo que pedirle a Jesús que Él nos ayude. Papá Celestial, ayúdanos. Mira lo que dice Marcos 3:35. Marcos 3:35 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana
y mi madre. O sea, el Señor Jesucristo había venido toda su familia a buscarlo para algo, pero Él estaba en una conferencia de la palabra, con gente que estaba hambrienta de la palabra y que estaba escuchando la palabra. Y así es en este mundo biológico, en este mundo físico. A veces los familiares nos quieren estirar fuera de la palabra, pero dice Jesucristo, los que son mi madre, mi hermano y mi hermana son los que hacen la voluntad de Dios. Él tenía hermanos y hermanas carnales, o sea, eran medios hermanos de él, pero gloria a Dios que él reconocía que su verdadera familia es la familia espiritual. Número 3, ¿por qué debemos de caminar en la voluntad de Dios? Porque nos proporciona dirección. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23 dice lo siguiente: reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Quiere decir, tú querrás avanzar y hacer cosas muy grandes. Si quieres hacer cosas buenas, maravilloso, pero nunca lo hagas sin contar con la voluntad de Dios en tu vida. 4, proporciona conocimiento del futuro. El caminar en la voluntad de Dios, Dios te muestra lo que va a venir. Mira lo que dice Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas del pasado, que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Y digo, mi plan se realizará y hará todo lo que quiero. O sea, la palabra de Dios, cuando es hablada, se va a cumplir. Qué tan importante es que todos los días yo hable la palabra o yo comparta la palabra con alguna persona, porque la palabra de Dios traerá fruto. La palabra de Dios caerá en buena tierra en el nombre de Jesús. La palabra de Dios va a realizarse y a cumplirse. Porque es necesario que yo sepa por qué se ordena que usted lo conozca, lo dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. Y número 6, ¿por qué debo hacer la voluntad de Dios? Resulta en la solidez doctrinal. O en la obediencia es algo que Dios quiere. Y el salirse de la visión y de la palabra es desobediencia y trae consecuencias muy duras. San Juan 7:17 dice: si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si uno camina en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios, va a hablar lo que es de Dios. Número 7, ¿por qué debo de estar en la voluntad de Dios o saber la voluntad de Dios? Resulta en la oración contestada. Dice primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué yo debo de vivir en la voluntad de Dios? Porque trae las bendiciones espirituales. Dice Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesario la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo promedio. Y número 9, ¿por qué debo de caminar y desear la voluntad de Dios en mi vida? Le ayuda a evitar el castigo. Dice Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15, pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Qué terrible, ¿no? Cuando no le enseñamos a alguien cómo caminar en el Señor y en la voluntad de Dios. Por eso la gente está siempre con problemas y maldiciones. El último punto aquí es que debemos de tener la motivación apropiada. O sea, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero caminar en la voluntad de Dios y yo quiero realizar el plan y la visión de Dios en mi vida. Dice San Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Agradecemos mucho la atención al capítulo número 3 de Escuchando la Voz de Dios. Gracias.
Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estamos en el libro Conociendo la voluntad de Dios, capítulo número 3, precisamente la voluntad de Dios. Vaya encendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Aquí vemos algo tan importante, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Ahora nosotros menguamos para que Él... Veamos a los objetivos que tenemos para el capítulo número 3. Número 1. Escribir el versículo llave de memoria. Definir la palabra voluntad. Identificar los 3 tipos de voluntad en el funcionamiento del mundo de hoy. Número 4. Explicar los 3 significados de la voluntad de Dios. Número 5. Crezca. Nosotros nos hacemos pequeños para que Él se haga grande en nosotros. Y cada vez tiene que ser menos lo de nosotros y más lo de Él. Veamos lo que dice San Juan 6:38. Dice que porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Que es lo que están las razones por qué es importante hacer la voluntad de Dios. Y número 6, identificar la motivación apropiada para hacer la voluntad de Dios. Vamos a empezar con el versículo llave. Porque es San Juan 6:38. San Juan capítulo 6, versículo 38 dice lo siguiente. Porque yo he descendido